Hola frikis, bienvenidos a la telaraña de Parker. Hoy vengo a hablar del cómic Amazing Fantasy XV. La serie, el cómic Amazing Fantasy XV pertenece a la serie Amazing Fantasy de cómics, es una serie de cómics americana publicada por Marvel con guiones de Stan Lee y dibujos de Steve Ditko y de Jack Kirby. Fue publicada entre 1961 y 1962 y es sobre todo conocida porque el número 15 de esta serie, la Amazing Fantasy XV, es el cómic en el que se presentó por primera vez al superhéroe Spider-Man. Este Spider-Man es el primer personaje adolescente que aparece en la serie Amazing Fantasy, de hecho se llamaba antes Amazing Adult Fantasy. Y bueno, básicamente la historia de este Amazing Fantasy XV se centra en Peter Parker, que es un estudiante pues poco rechazado por sus compañeros, que acaba adquiriendo unas habilidades y convirtiéndose en Spider-Man. Y este cómic es de 1962 y se debe, pues la creación de Spider-Man básicamente se le debe a Stan Lee fundamentalmente, incluso mucho a su mujer Joan, que fue la que le dio un último empujón para que, digamos, siguiese con su carrera. Me parece que estaba él ya planteándose dejarlo o algo así. Bueno, el tema es que su mujer tiene mucho peso también en esto y siempre ha sido muy importante en la vida de Stan Lee. Entonces, bueno, Marvel pasaba por una época dorada, de hecho era el comienzo de la Edad de Plata, y además es un momento en el que los personajes de Stan Lee, pues como Hulk, Iron Man, el Hombre Hormiga, estaban muy de moda y vendían muchos cómics. Entonces, bueno, como las ventas iban muy bien, el director le pidió a Stan Lee que crease un personaje nuevo, y Stan Lee estaba cansado de que los personajes adolescentes siempre tuviesen que hacer de compañeros de un adulto, de sidekicks, que nunca fuesen los protagonistas. Entonces quiso crear un personaje adolescente que tuviera un papel fundamental y con el que además los lectores pudiesen identificarse. Y aparte de eso, quiso darle una vuelta más al tema y quiso relacionarlo con alguna criatura que la gente rechazase. Entonces, en principio, creo que al principio pensó en una mosca, bueno, al final acabó siendo una araña y llevó la idea de este personaje con poderes un poco ambientados en el tema de las arañas al editor jefe, al director editorial de Marvel, que en aquella época era Martin Goodman. Martin Goodman rechazó esta idea porque no le parecía que las arañas fuesen a ser del agrado de los lectores, pero bueno, al final, tras discutir y tal, y muy a regañadientes, le permitió que sacase la idea en el último número de una colección que estaba a punto de cancelar, que era la Amazing Adult Fantasy, es el número 15, que de hecho, como el personaje protagonista era un adolescente, esta revista en este número cambió el nombre de Amazing Adult Fantasy por el de Amazing Fantasy a secas. Entonces, bueno, al principio pues pensó en el dibujo para el cómic en Jack Kirby, que era el más habitual de los dibujantes con los que contaba Stan Lee. Lo que pasa es que los diseños que le llegaron pues eran como muy de superhéroes, muy típico y no le gustaron. Entonces pensó en Steve Ditko, que tenía un dibujo un poco más oscuro, personajes como más misteriosos, algo un poco más enrevesado, digamos, era distinto, y le gustó mucho más, y así quedó creado el diseño definitivo de Spider-Man de Steve Ditko, que aquí se puede comparar con el de Jack Kirby. El de Jack Kirby, la idea que tenía era pues eso, un traje como mucho más de superhéroe, no sé si tenía capa, pero vamos, con una máscara parcial, con una pistola que lanzaba telarañas, y bueno, esto fue el diseño de Jack Kirby que al final quedó desechado. El cómic Amazing Fantasy XV logró un gran éxito de ventas y esto dio lugar a una serie propia para Spider-Man, la serie que después conocíamos como Amazing Spider-Man, en unos 8 meses después de este Amazing Fantasy XV. Se tardó unos 8 meses en empezar su serie propia. Luego de comentar que en 1995 Marvel sacó unos 3 números extra de la serie Amazing Fantasy, del 16 al 18, también centrados en Spider-Man, que no tengo muy claro de qué van, pero bueno, no sé exactamente santo de qué vino esto. Y en 2001 Marvel hizo una encuesta a sus lectores sobre cuál era su cómic favorito y al parecer el Amazing Fantasy quedó como el primero, destacado. Y ahora, como este Amazing Fantasy XV es un cómic más o menos cortito, me gustaría comentarlo prácticamente, pues eso, página por página. Entonces, bueno, la historia comienza en la primera página viendo a un Peter Parker como un estudiante un poco marginado de sus compañeros. En la segunda página la verdad es que es una splash page la primera, con lo cual hay poco más. La segunda página cuenta la relación de Peter con sus tíos, que son como unos padres para él, tienen mucho cariño. Y él comenta luego a sus compañeros que quiere una exposición científica, pero pasan de él. Le llaman pringao y tal, y entonces, bueno, decide ir él solo, mientras sus compañeros se van de fiesta. En la página 3, en la siguiente página, se ve como una araña se mete en la máquina en esa exposición y esa araña, afectada por lo que sea, por el rayo que había ahí, pica a Peter y este empieza a sentirse mal. Y cuando se va de allí porque se encuentra mal, un coche está a punto de atropellarle y para evitarlo pega un salto increíble, lo esquiva y se queda pegado a la pared. Entonces en la siguiente página, en la 4, vemos cómo puede trepar por las paredes, descubre que además al llegar
azotea, dobla una barra y pues eso, que descubre que tiene una fuerza sobrehumana y entiende que esto debe de venir de la araña que le picó. Entonces decide usar este nuevo poder para ganar algo de dinero enfrentándose a Hogan el triturador. En la quinta página se enfrenta a él y bueno, pues nada, demuestra que tiene muchas habilidades, pues lo coge, se sube a una altura y lo deja ahí agarrado y nada, él se rinde y bueno, básicamente pues en la sexta página un productor de la televisión le ofrece dinero por salir en la televisión en un programa, pues eso, con ese aspecto. Luego en casa, el propio Peter decide diseñarse un disfraz y una especie de muñequeras con lanzatelarañas y decide también el nombre que se va a poner, que será el de Spider-Man. En la séptima página, que sería donde empieza una especie de segundo capítulo, porque está como dividido en dos partes este cómic, se ve a Spider-Man fardar en televisión, pues eso, de todos los poderes y tal, y el directivo este de televisión, pues eso, muy orgulloso y muy contento. En la octava página vemos como Spider-Man deja escapar a un ladrón, que bueno, considera él que de ahí en adelante pues siempre se han metido con él, siempre se han aprovechado de él, pues ahora va a ocuparse solo de uno mismo y bueno, pues después vuelve a casa con sus tíos, que le regalan un microscopio que siempre había querido, lo que te deja un poco pues eso, ver lo buenos que eran esos tíos, la relación tan buena que tenía con ellos, que eran los mejores tíos que podía querer tener. En la página novena se ve como Spider-Man sigue con su show en la televisión, pero al llegar a casa le dice un policía que su tío ha sido asesinado y entonces decide ir a por el asesino. Y en la siguiente página pues se ve cómo entra en un edificio que hay en los muelles al lado del mar y busca pues al asesino. Y en la última página, que básicamente es donde se desarrolla todo, detiene a este asesino y descubre que es el ladrón al que dejó escapar en un principio y entonces se da cuenta de que por su propia culpa su tío Ben está muerto, que él podría haberlo evitado y de esta forma, que es bastante dura, pues descubre que un gran poder supone una gran responsabilidad. Entonces nace así la leyenda de Spider-Man. Esta frase de poder y la responsabilidad pues la dice el narrador básicamente en la última viñeta. Como curiosidades de este Amazing Fantasy XV, pues me gustaría comentar que en marzo del 2011 hubo un comprador anónimo que compró por 1,1 millones de dólares un ejemplar de Amazing Fantasy XV, que no sé qué estaba, no sé si era un 9,6, 9,5, una cosa así, pero bueno, que es un cómic que en su momento cuando salió costaba 12 centavos. También decir que, bueno, una de las razones fundamentales del éxito de Spider-Man es que es un superhéroe con el que se podían identificar los adolescentes con problemas pues, de los estudios, las chicas, el dinero y tal. De hecho, Stan Lee quería crear un personaje que fuese un poco un perdedor. De hecho, muchas veces es como un perdedor. Pierde muchas veces las batallas hasta que vence a un enemigo, pues antes es derrotado, que es algo que en los superhéroes no es tan habitual. También decir que Steve Ditko, el dibujante original de Spider-Man, el de este cómic, pues va a pasar ha influido mucho en el mundo de los cómics y pasará a la historia como un autor, pues por lo menos de culto. No a lo mejor de los mejores, aunque a mí me parece que tiene un estilo muy peculiar, pero sí, pues eso, con un estilo especialmente oscuro y además es un tío pues, muy encerrado a sí mismo. De hecho, creo que solo ha concedido una entrevista a lo largo de su carrera. Entonces, bueno, pues eso es un autor de estos, pues más por lo misterioso que por lo bueno, un poco por las dos cosas, que se considera de culto. Y también decir que de Steve Ditko pasará la historia como el creador de Spider-Man y del Doctor Extraño, fundamentalmente en Marvel, pero que no son las únicas creaciones que ha tenido. También ha creado otros personajes, como la mayoría de DC, el Capitán Átomo, Blue Beetle, Mr. A, The Question, The Creeper o El Halcón y la Paloma. Y bueno, de este cómic es del que nació Spider-Man, es un cómic de culto para mí, es un cómic clásico que se deja leer muy bien, pero que además es muy bueno, es muy recomendable. Y bueno, es un poco el origen de Spider-Man, que en este canal era evidente que en algún momento tendría que explicar. En cualquier caso, espero que os haya gustado el vídeo, si es así, que le deis un buen like y que os suscribáis al canal.